Bendiciones, mis amados. Bendiciones a todos los que estamos acá, a todos los que empiezan a conectarse o se van a conectar. También aquellos que lo van a ver después. De seguro algunos están ocupados. Pero damos gracias a Dios en este día. Aquí en Posadas Misiones tenemos lluvia. Está un poco frío, pero gloria a Dios por eso. Pero quiero que abramos la Biblia ahí en Romanos capítulo 12. Quiero que compartirle una palabra maravillosa, porque es muy tremendo saber que la escasez de unidad es diabólica. Dice. Cuando digo la escasez de unidad es porque a veces no tenemos unidad dentro de la casa, dentro del hogar, dentro de la iglesia, dentro de aquel conglomerado que a veces nos reunimos. Una cosa es tener unidad y otra cosa es tener comunión, ¿verdad? O unión, mejor dicho, ¿verdad? La unión es que cada uno de los que está en un grupo o en la iglesia o en un equipo, todos hacen lo que les parece. Y la unidad es como una unidad compuesta. Es como el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. La Biblia dice que Dios es uno, ¿verdad? Cuando habla que Dios es uno, es una realidad. O sea, por eso es que los israelitas dicen que nosotros estamos equivocados porque creemos en tres dioses. Sin embargo, no es así. Nosotros creemos en el Padre, Hijo y Espíritu Santo, creemos en uno, pero es una unidad compuesta de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero en realidad son uno, aunque hacen diferente función, pero ellos son uno. Esto es como nosotros mismos. Usted solo me mira a mí, me mira a Franklin, ¿verdad? Te mira solo un cuerpo nada más. Pero dentro de mí hay alma y hay espíritu. Y el cuerpo del cual usted está viendo. Pero son una unidad compuesta. Que hacen diferente función, los miembros hacen diferente función, pero es uno en realidad. Esto es tremendo, ¿por qué? Porque la falta de unidad es movida por el enemigo, ¿verdad? Hablo de la falta de unidad sana, de la unidad buena, porque por supuesto que uno no se va a unir con el diablo inmediatamente, y no va a ser uno con él. Pero cuando en realidad nosotros entendemos esta palabra de la unidad que debemos de tener en la iglesia, va a ser una potencia el día de mañana. ¿Por qué le digo esto? Porque para propagar el evangelio efectivo y cumplir la voluntad de Dios en la tierra, el Señor tiene que utilizar a su cuerpo, el cuerpo de Cristo. Sí o sí tiene que utilizarlo. Mire, el cuerpo es una unidad compuesta por muchos miembros, pero cada uno de ellos tiene una función específica. No todos son iguales. Qué horrible sería que todos fuéramos iguales. Horroroso fuera eso porque yo no soy igual a usted, ni usted es igual a mí, pero sí vamos hacia un objetivo, hacia una meta. Por eso es que el Señor puso un ejemplo ahí en Romanos capítulo 12, versículo 4 y 5, que dice así: pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Eso es lo lindo. Así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. ¿Oyó? Esto es tremendo porque cuando uno entiende que es parte del cuerpo y funciona ligado a él, el cuerpo se beneficia. Es decir, cuando todos hacemos nuestra función, el cuerpo se va a beneficiar. Lógico, eso es lo que el enemigo no quiere. Él no quiere que tú te unas o que vivas unido realmente a
al cuerpo, ¿verdad? A la iglesia, que está yendo hacia un objetivo, hacia una meta, hacia una visión. Porque por eso es que hay ministerios que tienen una misma visión, un mismo sentir. Cuando alguien está haciendo algo contrario a lo que la visión del ministerio está trazando, está errado en toda la dimensión de la palabra, porque no está trabajando en unidad, sino que él está trabajando para su propio reino. Él quiere trabajar para él mismo, y así no funciona realmente en el evangelio. ¿Por qué le digo esto? Porque ni la voluntad de Dios en la evangelización puede ser realizada por una sola persona. Es imposible. Aparte, mire, el Señor en el mundo no obra a través de un hombre, sino a través de la iglesia de Cristo. Así es como el Señor ha obrado. Por eso es que la visión de Ezequiel, que dice que una rueda está dentro de otra rueda y está en movimiento siempre, implica que la rueda total es la iglesia, ¿verdad? Y nosotros somos ruedas dentro de la iglesia, que nunca debe de parar el movimiento, pero en unidad. Aparte, el Señor en el mundo no obra a través de un hombre, sino a través de la iglesia. Es que eso es lo más tremendo, hermano. ¿Me entiende? Entonces, el vaso que Dios utiliza es la iglesia, no un individuo. Por eso es que en este asunto todos nos necesitamos. Usted me necesita a mí para que yo pueda transmitirle el mensaje, enseñarle principios elementales, doctrinas, reglas para vivir. Y usted también va a hacer la obra del ministerio. Mire qué tremendo, yo creo que muy pocos han entendido el funcionamiento del cuerpo que Dios ha dejado aquí y el ministerio que Dios ha establecido en la tierra. Por ejemplo, allá, tal vez si me lee, se me está viniendo, Efesios capítulo 4, versículo 11 al 12. Ese versículo a veces no se ha entendido a cabalidad para conocer las funciones de esa unidad del cuerpo. Miren cómo dice Efesios 4, versículo 11 al 12. A ver si ahora se me viene porque encaja cabal. Miren cómo dice. Y él dio a algunos el ser apóstoles. Vale. Y él dio a algunos el ser apóstoles. A otros profetas. A otros profetas. A otros evangelistas. A otros evangelistas. Y a otros pastores. A otros y maestros. Pastores y maestros. A fin de capacitar. Ahí está. Ahí vamos a ir despacio. A fin de capacitar. Es decir, espérate. A fin de, y yo te voy a ir parando, a fin de capacitar, porque eso hay que entenderlo. A fin de capacitar, es decir, que yo, como los 4 ministerios más, estamos para capacitar a los santos, dice ahí, ¿no? A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. A los santos para la obra del ministerio. Es decir, mi función más principal, aunque puedo hacer la tarea de evangelista, como Pablo le decía a Timoteo, hacer el trabajo de evangelismo. Pero el punto principal es que el ministro tiene que capacitar, discipular, para que la iglesia, el cuerpo, ¿verdad?, haga la obra del ministerio, que es evangelizar, salvar, ayudar, estar presente. Eso es lo que está diciendo. Para que haga la obra del ministerio, es decir, que se reproduzca, que produzca. ¿Por qué? Porque las ovejas que están siendo administradas o están siendo capacitadas son las que van a dar a luz ovejas. ¿Me explico? Eso es lo que está diciendo ahí. Y muchas veces no entendemos el papel, ¿verdad? Y a veces el pastor tiene que hacer el trabajo de todo. Y no es así, es un cuerpo, es un equipo que todos tienen su función. Por eso es que el Señor, cuando vio que los apóstoles allá en Hechos capítulo 6, si no me equivoco, o del 1 al 6 en adelante, ¿verdad?, vio que los apóstoles hacían todo. Iban a las viudas, iban a hacer esto, corrían para acá, corrían para acá. Dijo, no, un momentito. Llamar a 7 diáconos
llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, para que ellos hagan la obra del ministerio y vosotros os dediquéis a la palabra y a la oración. Es decir, hay una responsabilidad mucho mayor como para no descuidar el altar personal. ¿Por qué cree usted que hoy falta mucha palabra? Mucha palabra, a veces escasean las iglesias de buenos maestros, de pastores, que enseñan la escritura, de apóstoles, de profetas, que conozcan las escrituras, simplemente porque el orden hermano querido, se ha desviado. Y muchas veces hay ministros que no saben. Lamentablemente lo digo con todo el dolor de mi corazón, hermano, que no estudian la Biblia, que no se preparan, que no están, hermano querido, metidos con la responsabilidad que tienen en el cuerpo. ¿Ah? Porque yo veo una gran responsabilidad. Bueno, para mí es una enorme responsabilidad. Cuando entendí esto, dije, Dios mío, ustedes se van a dedicar a la palabra y a la oración. Y ojalá la den con toda certeza y seguridad. Note que esto es muy fundamental. Y aquí yo le hablo a los ministros. Los ministros tienen que estar metidos con la palabra, tienen que estar metidos con la oración, porque esa es su función. No digo que no evangelicen, no, yo evangelizo, a mí me gusta hablar con gente y llevarlos a la salvación, etcétera. Pero el trabajo fundamental del ministro tiene que ser ese. Porque la palabra dice que la palabra es útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Nosotros como ministros, y más en este último tiempo, tenemos una gran responsabilidad porque ahora hay doctrinas de error que están pululando en el mundo y que muchas ovejas se están yendo, hermano. Y no digo que porque estés capacitado no se van a ir. No, hay gente que, hermano, uno le ha enseñado por muchos años y está revesada. Pero lo bueno de esto es que nosotros tenemos una responsabilidad y que debemos de llevarla a cabo cada uno en su lugar. Es como el ojo no puede ser nariz, la nariz no puede ser oído. Y en el cuerpo de Cristo tenemos muchas personas, hermano, que algún día le voy a hablar acerca de los 5 sentidos. Que es impresionante, hermano, cómo la palabra del Señor nos habla de cómo hay gente trabajando en el cuerpo de Cristo. Gente que puede oler los ambientes espirituales, donde hay espíritus inmundos, por ejemplo. Que puede sentir, etcétera, y muchas cosas más. No todos son ojos, no todos son, mire, hasta los miembros virilis, o sea que los miembros verídicos, así se le llama, ¿no? Los miembros verídicos, ¿de verdad? Sí, los miembros pues más sensibles de nuestro cuerpo, ¿no? ¿Ah? También hay gente que es bueno para producir. Ahí entran los evangelistas, por ejemplo, que pueden engendrar rápidamente, ¿verdad? Espiritualmente a otros para que sigan adelante. Entonces, lo que trato de enseñarle en esta hora es que ni la voluntad de Dios en la evangelización puede ser realizada por una sola persona, totalmente. Por eso la vida y el poder de Cristo encuentra su manifestación más gloriosa a través de la unción de su cuerpo. Entonces, la falta de unidad es diabólica. ¿Por qué? Porque Satanás se esfuerza por lograr la desintegración, hermano, del cuerpo de Cristo. Si él logra a nosotros dividirnos, esto es como un hogar. La iglesia se compone de hogares, ¿verdad? Si el diablo logra que desintegrar el hogar, dividir el hogar, divide la iglesia. Por eso esto es tremendo, hermano. Mire,
La desintegración es la que lleva a ser el asunto que más le interesa al enemigo. Él quiere desintegrarnos totalmente. Ojalá nos demos cuenta, porque eso nos hará ver lo grande que es esta obra satánica de desintegrar el cuerpo. Porque eso es lo que ha hecho el Señor, el enemigo durante muchas edades, desde el principio. Si él logra que nosotros nos desintegremos, ya hizo su obra. Ahora, mire, ¿cómo lo hace el enemigo? Lo logra más con zorras pequeñas. La Biblia dice que las zorras pequeñas echan a perder las grandes viñas. El enemigo es tan sutil que él trabaja de esa manera. Trabaja con zorras pequeñas, por ejemplo, vamos a poner ejemplo. Lo hace cuando en los hermanos hay envidia, hay celos, cuando se crean, hermanos, fácilmente malos entendidos. Es tremendo, fíjese, porque lo triste es que no nos damos cuenta que Satanás está realizando su obra desintegradora a través de esas pequeñas zorras que ha hecho estragos en la vida. También, hermano, lo hace cuando uno culpa a otro hermano y este último hermano culpa a otro. Lo tenaz que yo me he dado cuenta como pastor es que cuando uno investiga estos casos de personas que han desintegrado el cuerpo de esa manera, no hay nada que pueda considerarse serio, pero ya Satanás realizó su obra de desintegrar el cuerpo. Nosotros lo hemos experimentado. Cosas pequeñas, cosas que pudieran verse arreglado o pudiera verse, hermano, hablado y se resuelve la situación. Pero a veces esas pequeñas zorras, por eso lo dice así la Biblia, las pequeñas zorras que echan a perder las grandes viñas. ¿Por qué? Porque le comentaba yo el miércoles pasado a usted de que las zorras pequeñas lo que hacen es comerse la raíz. Y uno mira el árbol grandote. Cuando de repente se comió la raíz, el árbol cae, hermano. Y dice, ¡ala! Este hermano cayó. ¡Qué bárbaro! No, ese ya venía cayendo. Usted solo oyó el porrazo nada más. Pero ya la zorra pequeña había comido la raíz. Porque si usted mira una zorra grande, las zorras grandes van al fruto, a comerse el fruto. Entonces uno cuando mira una zorra grande o te ataca el enemigo directamente, tú lo reprendes en el nombre poderoso de Jesús. Pero la zorra pequeña es difícil a veces de detectar. Está despacito, 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 hasta que te come. Y cuando menos piensa uno, está desintegrado, hermano. ¿Ah? Recuerde, Satanás es el que induce a los hijos de Dios a que se dividan. Por eso, hermano, es diabólica la falta de unidad en el cuerpo. ¿Me entiende? Entonces, el enemigo es el que impulsa a desintegrarnos como cuerpo de Cristo. Él es el que está constantemente, recuerde, la obra de Dios es hacernos un cuerpo, pero la obra de Satanás es desintegrarlo. Por eso, hermano, el enemigo utiliza nuestra carne corrupta, nuestro ser obstinado, negativo, porque a veces la obstinación en las cosas divinas de Dios son buenas, pero a veces él usa el capricho, la terquedad, a veces usa, hermano, ese tipo de cosas. ¿Para qué? Para que nosotros no podamos hacer la obra de Dios. Entonces, podemos decir que estas son las cosas que más usa el enemigo para detenernos y para desintegrarnos del cuerpo y de la voluntad de Dios. Entonces, debemos de tener cuidado nosotros. Y como dice aquel versículo, conocer las maquinaciones de Satanás. Nosotros tenemos que darnos cuenta que hay que discernir cuando el enemigo está queriendo desintegrarnos.
Y cuando reconocemos eso, entrar en batalla, en pelea, en lucha. Esto sucede en todos los ambientes. Siempre el enemigo anda buscando una forma, incluso fíjese que estaba viendo yo, de que a veces el enemigo usa el temperamento. Usted sabe que nuestro temperamento, ¿verdad? Que el hombre le ha puesto, aunque la Biblia lo dice innegablemente, pero con otras palabras, pero para que entienda el que me esté escuchando, el mundo, ¿verdad? Que me esté escuchando, aquella gente que tal vez no entiende muchas cosas, los temperamentos es una realidad bíblica. El hombre le puso nombre, le puso colérico, melancólico, flemático y sanguíneo. Cuando uno estudia eso, que lo hemos estudiado bien exhaustivamente, que hay una materia de 28 lecciones, ahí, ¿verdad? Que me llevó unos 2 años por lo menos estudiar eso exhaustivamente, a profundidad, me di cuenta de que el enemigo puede usar las debilidades del temperamento. Cada uno de nosotros está diseñado de esa forma. Está diseñado con debilidades y fortalezas. Así nos hizo Dios. Eso es lo básico. El temperamento, ¿verdad? Si nosotros no lo modificamos, él mismo puede llevarnos a ser personas derrotadas. Yo le decía al Señor, pero si nacemos nosotros así, ya con un temperamento que tiene debilidades y fortalezas, ¿cómo hacemos? Entonces el Señor me dijo, sí, es cierto. Ustedes nacieron incompletos, nacieron imperfectos, nacieron con debilidades y fortalezas. El hecho está que lo vemos desde la niñez en nuestros propios hijos y en la vida de nosotros también. Es cierto, dijo el Señor. Sentí que me dijo ese Señor. Pero por eso les dejé el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está para modificar tu temperamento. O sea que si yo a través de la comunión con el Espíritu Santo modifico mi temperamento, entonces ya he ganado una batalla. Porque el enemigo va a usar nuestro temperamento. O sea, él va a usar las debilidades específicamente. Porque todos tenemos debilidades distintas y diferentes. Unas son peores que otras, pero todos necesitamos al Espíritu Santo. Entonces, hay unos temperamentos que son más bien delicados, aunque son más inteligentes. Por ejemplo, solo voy a poner un ejemplo porque no estoy hablando de eso. En algún momento vamos a hablar también. Hay muchas cosas que hablar. Por ejemplo, el temperamento melancólico es un temperamento tremendo, hermano. Es el temperamento que es el más inteligente, por ejemplo. Esos son los que estudian doctorados, los que estudian carreras largas. Son gente muy, muy impresionante para el estudio. Son gente que mire, se desvela estudiando. Científicos, gente muy inteligente, son de ese tipo. Aunque ellos se sienten incapaces de hacer las cosas, ¿verdad? Grandes, son los más capaces para hacerlo. Pero tienen el peligro que son maniáticos depresivos, se les llama en la psicología. ¿Por qué maniáticos depresivos? Porque esos tienden a suicidarse, a tener ese pensamiento diabólico en su vida. Entonces, es impresionante porque ¿cuántos han muerto así? Hemos visto grandes actores, inteligentes, tipos con una cabeza impresionante, hermano. Sin embargo, esa tendencia o esa área o esa parte que hay en su temperamento, esa debilidad, ha hecho que estas personas puedan desintegrarse de la comunión que pueden tener con otras personas. Entonces es muy fundamental que lo entendamos. En otras palabras, miren, nuestras debilidades temperamentales son platos favoritos para Satanás. Por eso tenemos que buscar andar en el Espíritu Santo. Andar en el Espíritu Santo es andar en unidad con Dios, porque
Porque ellos son, ¿por qué? Porque ellos son uno, aunque su función es distinta, es diferente. Padre, Hijo, Espíritu Santo, cada uno tiene una función, pero se concuerdan entre sí. Cuando nosotros concordamos entre sí y nos respetamos en nuestro temperamento, en nuestras fortalezas, wow, eso es maravilloso. Por eso es que es difícil si nosotros no conocemos el temperamento de la esposa o del esposo. Es muy difícil, hermano, ajustarse. Pero cuando los dos se ajustan, ¿verdad? Que no es nada fácil, eso lleva años. Uno pelea casi toda la vida, hermano. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Sí, porque sí, lo que busca Dios es que pueda uno lograr ajustarse en la humildad del espíritu, porque es la única solución que tenemos para poder salir adelante, si no es muy difícil. Entonces, promover la unidad en el cuerpo, promover la unidad es cuando Dios tiene su lugar absoluto en nosotros, cuando solo Él lo es todo, cuando solo Él, ¿verdad?, lo llena todo en nosotros. Por eso, hermano, cuando los hijos de Dios están llenos del Espíritu Santo, armonizan los unos con los otros fácilmente. Así es el cuerpo cuando vive, se armoniza. No hay cosa más bonita que armonizar en el cuerpo y darle lugar a los que están en el cuerpo, a darles el lugar que les corresponde. Si uno es bueno para esto, qué bueno, gloria a Dios. Qué lindo, qué precioso es cuando uno mira que alguien triunfa en una rama de su vida. Porque el mayor éxito para el pastor, por ejemplo, es cuando alguien triunfa. Ese es el mayor éxito del pastor. Si mira a alguien triunfar en la vida, wow, dice uno, qué lindo, qué maravilloso. Más en lo espiritual, bueno, ya hice mi trabajo. ¿Me entiendes? Algo tremendo. El cuerpo de Cristo no es básicamente una doctrina, ni tampoco una especie de disposición, sino que es básicamente la vida. Repito, la iglesia no es solo una doctrina o un método conforme a la escritura, sino es básicamente una vida. Es decir, hermano, la manifestación de la vida de Cristo. Por eso la unidad no se basa en nada más que la vida. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta eso. Recuerde, Satanás solo necesita mezclar unas impurezas en nosotros y en los otros secretamente, de modo que aunque en nosotros, mire, aunque en nosotros no haya peleas, sin embargo, sin saberlo, el cuerpo está en proceso de desintegración a través de la falta de unidad. Lógicamente, como le digo, solo en el espíritu puede uno compatibilizar o asociarse o ajustarse con los demás miembros del cuerpo. Entonces, esto es muy fundamental que lo entendamos. Por eso es que el Señor tenga misericordia de nosotros y que quite toda impureza y nos purifique, para que podamos encontrar la unidad y le demos lugar, ¿verdad?, a aquellos que están surgiendo dentro de nosotros, para que de esa manera quitemos todo aquello que el enemigo quiera, ¿verdad?, desintegrar. Aparte, mire, para que haya un avivamiento exterior, necesitamos volvernos interiormente a Dios y dejar que Él nos limpie y purifique de todas las impurezas que Satanás ha mezclado en nosotros. Entonces es muy importante que entendamos esto. También que el Señor tenga misericordia de nosotros para que no confiemos en nosotros mismos,
sino que logremos confiar en Dios, que es la manera más efectiva de poder alcanzar aquellos objetivos que anhelamos. ¿Por qué digo esto? Porque aún, mire, aún en el sentimiento de tener razón, puede ser utilizado por Satanás para realizar su obra de desintegración. Quizás tenemos razón en muchas cosas, pero ahí no tenemos que tener cuidado cuando vamos a usar nuestros labios, para que de esa manera el enemigo no se aproveche de nosotros y nosotros podamos ver la obra de Satanás de desintegrar nuestra vida. Por eso Dios nos está llamando cada día a que maduremos en el Señor, para que esas cosas podamos irlas contrarrestando. Yo creo que nosotros aquí en este lugar estamos haciendo una gran base del Evangelio, porque vendrán otros. Quizás vendrá gente de seguro rara, gente necesitada, gente enviciada, gente, hermano, endemoniada, gente con enormes problemas, y nosotros vamos a ser claves para ayudarles a eso. Por eso, hermano, pidamos a Dios para que ilumine nuestra vida y así conocer las maquinaciones de Satanás. Porque eso es lo que insiste Pablo, dice, conocer las maquinaciones. Hay maquinaciones que él está trazando y que él está anotando cada día para poder hacer que nosotros no nos levantemos y no surjamos. Si él logra que no surjamos, ya hizo su trabajo. Pero en el nombre de Jesús nosotros vamos a descubrir, vamos a salir adelante para la gloria de su nombre. Recuerde, la falta de unidad al cuerpo de Cristo es diabólica. Por lo tanto, arrepintámonos si hemos estado apartados, sueltos del cuerpo de Cristo y no buscando la unidad. Yo quiero dejarle este pensamiento porque es muy importante en este día maravilloso de lluvia. O si hemos querido hacer las cosas a nuestra manera, sin tener en cuenta la unidad en el cuerpo, estamos siendo siervos del mal. ¿Por qué? Yo termino con este versículo y después oramos. Te quería dejar este pensamiento que dice ahí en 1 Corintios 12, 25 y 26. A fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Oiga esto. Y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. ¡Wow! ¡Qué lindo!, ¿no? Qué bueno es que podamos honrarnos los unos a los otros. El que merece honra, dice la Biblia, hay que darle honra. ¿Me entiende? Y por eso le dijo el Señor al pueblo de Israel, si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi honra? Y eso es lo que a veces la iglesia, hermano, de Cristo ha fallado en esos aspectos. No se han honrado los hermanos los unos a los otros y no se han tenido en alta estima. La Biblia dice que a veces debemos de tener en alta estima a aquellos que trabajan en la obra de Dios. Así dice la palabra del Señor. Entonces debemos de entender que la unidad nos va a llevar muy lejos, hermano. La unidad es algo extraordinario, no la unión, la unidad, ¿verdad? Porque la unión, como le dije al principio, es que cada uno hace lo que quiere, pero la unidad es que todos empujamos al mismo objetivo, unos trabajando así, otros trabajando así, y de esa manera es como funciona el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Que cada uno pueda comprender y entender el funcionamiento en donde Dios te quiere colocar. Y que cada uno se respete ese funcionamiento. Eso es tremendo, hermano. Porque ahí es donde podemos encontrar un verdadero equipo. Eso es como los equipos profesionales. Los mejores equipos, si usted los mira, todos hacen la función que les corresponde. Si son delanteros y ve que el otro está más posicionado para meter el gol, se la da. En cambio, cuando trabajamos individualmente, que uno ha conocido jugadores que es como jugado fútbol, ¿verdad? Él quiere meter el gol, hermano, y no tiene ni ángulo.
para meter el gol. Y está viendo que el otro se le está pidiendo, dame la pelota, que estoy aquí en el centro. Y no se la da. Eso es ya algo que no va a llevar a un equipo a funcionar adecuadamente. Nosotros tenemos que ser de las personas que le podemos entregar el balón a aquel que puede estar mejor posicionado. Y yo creo que así es como debemos de trabajar en la obra de Dios. Trabajar de esa manera es la efectividad que nos puede llevar a alcanzar el éxito que tanto buscamos. Y de seguro que lo vamos a lograr. Yo creo que, hermano, estamos haciendo una buena obra acá. Y de seguro Dios ha permitido que empecemos de esta manera para que luego así el Señor se glorifique. Y mire, no necesita muchas personas el Señor. O dos, dice la Biblia, que donde están dos congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Y si dos se pusieron de acuerdo en esta tierra, pueden atar cosas y hacer maravillas, como lo fue Josué y Caleb. Pero también dice la Biblia, si dos no se ponen de acuerdo, entonces no se puede lograr. Y un nudo de 3 hilos no se romperá tan fácil. Cuando habla de esa manera es que cuando hay una unidad muy difícil, ¿verdad?, puede el enemigo prevalecer contra nosotros. ¿Por qué? Porque si dos estamos en unidad, lo vamos a resistir para que el enemigo huya y nosotros podamos obtener la victoria que Él ya nos ha entregado en la cruz del Calvario. Amén. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por este pensamiento hermoso y bello que el Señor nos ha permitido en esta preciosa hora. Bendecimos a aquellos que están ahí viéndonos, a aquellos que se van a conectar. También busquen la unidad en su casa, en su matrimonio, porque esa es la única arma poderosa que van a tener para contrarrestar todas aquellas cosas que el enemigo quiere formular dentro de la vida. Si están en un equipo, están en una iglesia, pues busque la unidad. Y también reconozca a aquellos que pueden hacer el trabajo que usted no puede hacer, ¿verdad? Porque las envidias, los celos y tanta basura que se ha metido en la iglesia es lo que hace que nos resurjan aquellos vasos que realmente necesitamos que resurjan dentro del cuerpo de Cristo para poder ayudar exclusivamente a la obra de Dios, porque ese es el objetivo principal de cada uno de nosotros, de poder ayudarnos los unos a los otros. Si logramos esa unidad, que no es tan fácil lograrla, por eso dice que 2 si estuvieran de acuerdo. Mire que no dice 5 ni 6, con 2 quiere decir que si con 2 es tan difícil, ya no digamos con 20, ¿va? Entonces, pero si logramos unirnos de esa manera en unidad como el Padre, Hijo y Espíritu Santo, entonces vamos a lograr muchas cosas. Por eso dice la Biblia, sean uno, como yo y mi Padre somos uno. Quiere decir, busquen la unidad, porque esa es la victoria poderosa. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta palabra, Señor, que tú nos has entregado hoy. Bendigo en gran manera a cada uno de aquellos que se ha unido y que ahora, Señor, en el nombre de Jesús, está ahí, Padre, meditando en este pensamiento de la unidad que necesitamos tanto en la iglesia, como en la casa, como en un equipo, como en un conglomerado, como en una empresa, como en un lugar de trabajo. Padre, que en el nombre de Jesús, Señor, podamos delante de tu presencia, Padre, encontrar, Señor, esa unidad, Señor, y así de esa manera hacer el trabajo que nos has mandado a hacer. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Hoy vamos a orar aquí para quedar despedidos. Padre, gracias te damos en esta preciosa hora. Señor, te bendecimos en el nombre de Jesús. Bendecimos tu santo nombre, Padre. Te damos gracias por esta palabra, que la atesore